Frases sabias de grandes personajes históricos, parte 2. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. El siempre bélico Napoleón Bonaparte era un auténtico experto en cuestiones estratégicas. Al final no cuentan los años de tu vida, cuenta la vida en tus años. Abraham Lincoln se encarga de anunciar con esta frase que lo importante no es estar vivo muchos años, sino vivir la vida. La sabiduría consiste muchas veces en cambiar una cosa por la otra. Amado Nervo no era partidario de vincularse hasta las últimas consecuencias con ciertas cosas. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges era un agudo escritor que conocía las formas de expresión de la inteligencia. El arte de ser sabio es el arte de saber lo que hay que pasar por alto. William James era consciente de que no hay que tener en cuenta toda la información para llegar al conocimiento. Las cosas más bellas y mejores en el mundo no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en el corazón. Helen Keller transmite con esta frase que a veces lo abstracto tiene mucha más importancia que lo que se puede percibir directamente a través de los sentidos. Los obstáculos son las cosas espantosas que ves cuando quitas los ojos de tu meta. Henry Ford era un hombre determinado que sabía que hacía falta perseguir los objetivos sin dejarse confundir. No le tengas miedo a la perfección, nunca la vas a alcanzar. Salvador Dalí dejó esta frase para la posteridad, y es que no hace falta preocuparse por algo que no puede conseguirse. Piensa dos veces antes de hablar, porque tus palabras e influencia plantarán la semilla del éxito o fracaso en la mente del otro. Napoleón Hill sabía que las palabras tienen un gran poder a la hora de influir a otras personas. Para el éxito, la actitud es tan importante como la habilidad. Walter Scott considera que hay que reconocer a la actitud por el valor que merece. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Nelson Mandela dejó en esta frase una gran reflexión que invita a todo el mundo a ser más valiente. Disfruta de las pequeñas cosas, porque un día podrás mirar hacia atrás y darte cuenta de que eran grandes cosas. Robert Brault era consciente de que muchas cosas que parecen tener poco valor son en realidad un gran tesoro. Una mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta. Frank Zappa era un intelectual norteamericano que comprendía las limitaciones de tener unos esquemas mentales demasiado rígidos. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Stephen Hawking no conocía mejor manera de expresar inteligencia que siendo adaptable a los cambios que vienen. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Confucio no era partidario de aprender contenido de un modo superficial. Lo urgente generalmente atenta contra lo necesario. Mao Zedong se dio cuenta de que lo importante a veces pasa a un segundo lugar. Suscita alerta de que lo urgente puede ocuparnos más sin que lo queramos. Lo que hoy está comprobado, una vez solo pudo ser imaginado. William Blake reivindica la importancia de no dejar de dar valor a ciertas ideas a pesar de que puedan parecer una locura. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. George Bernard rechaza con esta frase todos aquellos tópicos relacionados con la idea de que hay que ser uno mismo. Sacar provecho de un buen consejo exige más sabiduría que darlo. John Churton Collins no dudaba de que la verdadera sabiduría radica en aplicar los buenos consejos.